My House of Horrors. Capítulo 191. ¿Olvidé ponerme maquillaje hoy? ¿El guardia de seguridad ha sacado al actor dentro de la caja? De pie en la puerta de la sala de autopsias, Cheng-He se volvió para mirar hacia el pasillo por el que había venido. Sus ojos se entrecerraron. La influencia de un entorno oscuro no fue tan grande para él. No escuché un sonido de arrastrar los pies, por lo que solo deberían estar escondidos. Al cerrar la puerta de la sala de autopsias, se desprendió algo de óxido del marco. Los accesorios dentro de la casa encantada de Tianten parecían viejos. Sintiendo el óxido, Cheng-He se puso de pie e inspeccionó las herramientas en la habitación. No parece que hayan sido pintados para parecer viejos. Parece que los sacaron directamente de un hospital abandonado. En aras de la autenticidad, algunas casas encantadas usarían un precio bajo para comprar equipos abandonados a granel y trabajar en ellos antes de colocarlos en la casa encantada, por ejemplo, la cama de cirugía y el electrocardiógrafo en la sala de autopsias. Pudo notar eso porque había una línea de código oculta detrás de la máquina. 22115. Este fue el código que usó el hospital para monitorear y categorizar su equipo. Representaba el campo, un equipo médico, mantenimiento y la identificación del electrocardiógrafo. Los diferentes hospitales pueden tener diferentes códigos, pero son más o menos iguales. Los espíritus persistentes normalmente se adhieren al elemento más cercano en el momento de su muerte. Si todos los accesorios dentro de este lugar se obtuvieron de un hospital real, entonces quizás este lugar esté realmente embrujado. Cheng-He estaba simplemente especulando. Después de todo, no tenía pruebas. Por supuesto, esto podría ser solo otro truco de la escuela de medicina Tianten. Había otra habitación para enfermos adjunta a la sala de autopsias. Estaba colgado con un montón de telas blancas y tenía un uso que no estaba claro para Cheng-He. Cheng-He no tenía ningún interés en experimentarlo, por lo que pasó junto a él. Al final del oscuro pasillo había una puerta de acero cerrada con llave, y había una gran cerradura en la puerta. Parece que necesitaré la llave antes de poder seguir adelante. El camino estaba bloqueado y Cheng-He ya había examinado la sala de autopsias. No había forma de avanzar más que volver a la habitación llena de ropa blanca. Los tapices blancos cayeron del techo y gran parte de ellos quedó cubierta de manchas de sangre. El lugar parecía la escena de un crimen. Después de quitar la gruesa cortina blanca, Cheng-He entró en una habitación que era aún más oscura y el escenario era bastante incómodo. Los órganos y miembros que faltaban en los maniquíes en la sala de autopsias estaban todos allí, y entremezclados con ellos había varias cabezas de maniquí cortadas. Ahora bien, esto no está mal. Cheng-He fue el primero en desafiar a la casa encantada, por lo que la sangre falsa en el piso aún no se había secado por completo. Al pisarlo, los zapatos de Cheng-He se pegaron al suelo y fue una sensación muy incómoda. Esta sala está conectada a la sala de autopsias, y el monitor en la parada de seguridad mencionó algo como la comercialización ilegal de órganos, así que aquí debería ser donde todo sucedió. La escuela de medicina Tianten había contratado a un equipo de especialistas de Japón para diseñar el lugar. Para perseguir un horror visual, harían muchas cosas que eran horribles, cosas que los diseñadores de la escena local no harían. Caminando hacia la pila de órganos y miembros rotos, Cheng-He examinó la pila y notó algo curioso. Al maniquí femenino en la mesa de operaciones en la sala de autopsias le faltaba un corazón. Aunque a otros maniquíes también les faltan algunos órganos, no son tan importantes como el corazón. Revisé el lugar y no pude encontrar un corazón. Quizás la clave se esconde dentro del corazón. ¿Dónde estaría el corazón? Cheng-He miró la pila de órganos y miembros abandonados, y una idea surgió en su corazón. Se inclinó para prepararse para hurgar en el montón de accesorios. Justo cuando su cuerpo descendía lentamente, una cabeza humana escondida en la pila de órganos abrió repentinamente los ojos y comenzó a gritar. La cabeza estaba cubierta de cicatrices y sus ojos estaban llenos de lágrimas de sangre. Su cabello se pegaba a su cuello. Mientras intentaba ponerse de pie, los órganos y las extremidades rodaron. Sin embargo, solo se puso de pie a medio camino antes de que alguien presionara su cráneo. Cállate, cállate. Cheng-He presionó al fantasma de nuevo en su escondite. Con su visión mejorada, las cosas en la oscuridad eran tan claras como a la luz del día. Cuando entró en la habitación, Cheng-He había notado de inmediato esta cabeza ligeramente anormal. Debido a la montaña de accesorios, fue una niña de pequeña estatura la que se escondió entre la pila de órganos falsos. Cuando Cheng-He la presionó hacia abajo, tampoco supo cómo reaccionar.
Esto era algo que no había experimentado antes, y no había un método correspondiente que le enseñara cómo reaccionar en el manual del trabajador. Luego, la niña volvió a sentarse en el suelo. Con la poderosa mano de Chenge presionando su cabeza, se había olvidado de lo que se suponía que debía decir. Corazón, corazón, ¿dónde estás? Dijeron que un hombre serio era el hombre más guapo, pero cuando el fantasma femenino vio a Chenge buscando a su objetivo en medio de la pila de órganos falsos, murmurando la palabra corazón, se estremeció. Lo encontré. Chenge abrió el modelo de corazón que estaba escondido detrás de la niña. Ocultaba una llave de aspecto exquisito. Después de recuperar la llave, Chenge se fue inmediatamente, dejando atrás a un fantasma femenino confundido. Mirando la espalda de Chenge, intentó hablar varias veces pero falló. Después de que Chenge se fue, reorganizó los accesorios a su alrededor y reasumió su posición. ¿Me olvidé de maquillarme hoy? Después de abrir la puerta en el medio del pasillo, el lugar se volvió más espeluznante. Debido a las limitaciones geográficas, el diseño de la escuela de medicina Tianten prestó especial atención a los detalles, y los sustos estaban cerca unos de otros. Después de atravesar la puerta de acero, las luces verdes del pasillo seguían parpadeando y la tela blanca que se alineaba en el pasillo ondeaba con el viento. El tamaño del pasillo se ha reducido en medio metro. Debería haber algo escondido detrás de estas paredes. Chenge golpeó la pared. Tengo razón, la pared del lado izquierdo está hueca. Chenge cruzó la tercera habitación después de dar unos pasos más. La habitación estaba llena de cunas que tenían maniquíes de bebé en su interior. ¿Una guardería? Chenge se paró en la puerta para mirar a su alrededor. Justo cuando cruzó el umbral, la habitación se llenó con el sonido de niños llorando. Está bien, no llores. Ven con el tío. ¿Ahora dónde estás? Había más de un altavoz instalado en la habitación, por lo que parecía que el llanto provenía de todas partes. Hay un significado para cada habitación dentro de la escuela de medicina Tianten. La sala de autopsias proporcionó la pista sobre el corazón, y la habitación con ropa blanca escondió el corazón, y el corazón fue la clave para seguir adelante. Por lo tanto, esta sala debería tener algo que también necesito. Chenge caminó hacia el centro de la habitación y de repente sintió que algo tiraba de su camisa. Se volvió para mirar y, a su lado, un bebé había sacado las manos de su cuna para agarrar la camisa de Chenge. La cara del bebé estaba teñida de veneno y el maquillaje estaba detallado. El maniquí de bebé no tiene una articulación redondeada. Esto significa que probablemente el brazo del bebé esté hueco. Debería poder encontrar algunas señales de cableado. Chenge miró a su alrededor. Para poder agarrarme mientras pasaba, la persona que está controlando al bebé debe estar cerca, o de lo contrario su sincronización no sería tan perfecta. Con base en esa línea de pensamiento, deberían esconderse debajo de la cuna. Capítulo 192. Eres tan bueno como un fantasma real. Chenge había descubierto el fantasma debajo de la cuna, pero el fantasma no lo sabía. Sal, hermano. Chenge empujó la cuna a un lado y el cableado escondido debajo del bebé se tensó. Un hombre delgado se había escondido debajo de la cuna y sostenía un control remoto en sus brazos. Llevaba un maquillaje aterrador, su cuerpo estaba empapado de sangre falsa. Déjame preguntarte, ¿qué tipo de artículo se supone que debo buscar aquí? Chenge también sintió que estaba siendo un poco atrevido, por lo que agregó. Cuando entré, la seguridad no me dijo nada, así que tal vez tú puedas hacerlo. El fantasma debajo de la cuna no dijo nada y se volvió para salir corriendo de la habitación. Esta acción repentina sorprendió a Chenge. ¿Por qué corrió? Para mantener su ritmo cardíaco, Chenge no corrió tras el chico. Caminaba tranquilamente como lo había hecho desde que entró en la casa encantada. Un bebé agarrando tu ropa, este susto es demasiado sencillo. Debería haber un susto mayor. Lo más probable es que el actor salte cuando me vaya. Al levantar al bebé de la cama, Chenge se dio cuenta de que la habilidad de maquillaje aún no era tan buena como la suya. Shu Zhenzen. La manta debajo del bebé tenía este nombre. ¿Por qué es ella de nuevo? Chenge recogió a todos los bebés cercanos, y todos los maniquíes tenían este nombre debajo. Desde que entré en la casa embrujada, he visto este nombre. ¿Es esto algún tipo de truco psicológico? Miró a través de la guardería y finalmente encontró una pista dentro de una de las cunas. Era un colgante en forma de llave. El colgante estaba sobre una hoja de papel. Decía: para mi hija, Shu Zhenzen. Tomar algo que perteneció a la víctima le dará a alguien la impresión de que está perseguido por la víctima muerta.
Se supone que esta nota probablemente aumentará el miedo de los visitantes hacia Shu Zhenzen. El colgante era algo que Chen He necesitaba para continuar. No tomarlo significaba la incapacidad de seguir adelante. Este fue otro truco de la casa encantada. Después de recoger el colgante, Chen He miró la nota. Recuperó el bolígrafo del Pen Spirit y añadió algunas palabras al dorso de la nota mientras imitaba la letra. He escrito. Una pequeña sorpresa para ellos. El susto en esta habitación había sido expuesto por Chen He. Caminó hacia la puerta y, al salir, se oyó el sonido de algo rodando en la oscuridad. Entonces, una mujer con el cabello despeinado, el rostro cubierto de sangre y el estómago hinchado corrió hacia Chen He empujando un carrito lleno de bebés. Lo más aterrador fue que la mujer no tenía piernas. Cuando vio esto, el ritmo cardíaco de Chen He dio un ligero salto, pero pronto se calmó. El cuerpo de la mujer estaba bien adherido a la pared izquierda, y había confirmado que la pared izquierda era sospechosa antes de ingresar a la guardería. En lugar de decir que la mujer empujaba el carro, la mujer estaba sentada dentro del carro y la llevaban hacia adelante. El pasillo era pequeño y el carro se movía rápido. El fantasma embarazado prácticamente brilló a través de Chen He. Su mirada se llenó de resentimiento y se fijó en Chen He. Sus rostros estaban a solo 20 centímetros de distancia. Entonces, lo más aterrador está fuera de la habitación. Ese es un diseño bastante ingenioso. Los visitantes tendrían miedo al buscar la llave dentro del vivero. Suspirarían de alivio cuando finalmente lo encontraran. Estarían completamente desprevenidos para el fantasma femenino que los esperaba mientras salían de la guardería. No hay rieles en el piso, entonces, ¿hay una máquina dentro de la pared que empuja el carro? Chen He siguió al fantasma embarazada mientras el carro se retiraba. Sus pasos fueron ligeros. El fantasma embarazada no sabía que Chen He la seguía. Disfrutó de esta experiencia de asustar a la gente. Giró su cuerpo, esperando asustar a Chen He nuevamente. Sin embargo, cuando se volvió y se encontró con el rostro extremadamente inquisitivo de Chen He, fue sorprendida y la expresión de su rostro se congeló. Entonces, has estado en cuclillas dentro del carro. Eso es bastante creativo. El carro estaba motorizado y la mujer era básicamente la conductora. Para proteger la seguridad de los visitantes, la mitad de la parte inferior del carro estaba conectada a la máquina dentro de la pared, y la distancia que podía recorrer el carro era de solo 1 metro. Este diseño es bastante interesante, y tu mirada anterior me dio la sensación. El resentimiento mezclado con el odio, es casi como un fantasma real. Chen He nunca fue tacaño con sus elogios. Después de escuchar los elogios de Chen He, la fantasma embarazada no supo cómo responder. Ya había estado en este negocio durante años, y esta era la primera vez que alguien elogiaba su actuación dentro de una casa encantada. Normalmente, los visitantes no habrían prestado atención a tales detalles. Eran como bailarines en la oscuridad. Se concentraron en su trabajo, pero nunca hubo ningún reconocimiento. A veces, los visitantes pueden incluso volverse agresivos con ellos. A pesar de que odiaba admitirlo, disfrutó bastante del cumplido. No es nada, quizás había sido un fantasma durante demasiado tiempo, pero incluso su voz sonaba sombría. No estoy bromeando. Tu mirada era similar a la de un fantasma real. Eres un excelente actor. Chen He pasó a la siguiente escena con su llave. Cuando se fue, la mujer de repente se dio cuenta de algo. ¿Qué quiere decir con similar a un fantasma real? Parece que ha visto un fantasma real antes. Después de la guardería, fue el baño. Había varios maniquíes colgados boca abajo. Los sustos en la escuela de medicina Tianten eran en su mayoría sustos visuales como estos. Daría su impacto a primera vista, por lo que aquellos que visitaran su casa encantada gritarían sin cesar. Aparte de estos escenarios, la casa encantada de Chen He tenía un escenario diferente. Dependía de la influencia continua de la atmósfera para acumular lentamente el miedo dentro de los corazones de las personas antes de explotarlo de una sola vez, dando a sus visitantes un susto que resonó profundamente en sus almas. El baño, la sala de diagnóstico y la sala de descanso del médico no tenían actores y dependían de mecanismos para asustar a la gente. En otras palabras, estas eran las habitaciones que la escuela de medicina Tianten les daba a sus visitantes para recuperarse. Los trucos normales y las escenas sangrientas no hicieron nada por Chen He. Recorrió las 3 habitaciones con facilidad, y luego, dentro de los rincones y recovecos de las 3 habitaciones, encontró 3 llaves colgantes de diferentes colores. Incluidos los 2 que se encuentran dentro del corazón y la guardería, Chen He ahora tenía 5 llaves.
Todas las teclas tienen colores diferentes, por lo que solo debe haber una tecla real. Cheng-He se guardó todas las llaves en el bolsillo y entró en la cuarta habitación. La habitación era pequeña y tenía la decoración de hace décadas. La pintura de las paredes era amarilla y el candelabro se balanceaba con el viento. Había un cadáver encima de la mesa de la oficina, y había un cuchillo de plástico y varios registros de pacientes manchados de sangre en el suelo. Había huellas de palmas ensangrentadas en el techo y el suelo estaba cubierto de huellas desordenadas. El lugar estaba desordenado, como si hubiera sido visitado por un grupo de fantasmas. Esto es interesante. ¿Por qué el cuerpo del cadáver es tan similar al del joven que antes se escondía debajo de la cuna? Cheng-He se acercó a la mesa de la oficina y encontró algo interesante. En la estantería detrás de la mesa había una grabadora anticuada que ya no estaba en producción. Capítulo 193. Interesante. La grabadora tuvo su popularidad en los años 80 y 90, pero con la llegada de Internet, poco a poco se había vuelto obsoleta. Quizás para preservar la sensación de la era pasada, la escuela de medicina Tianten había colocado muchas antigüedades dentro de esta habitación, y las más llamativas eran la grabadora y una linterna pasada de moda. Cheng-He recordó una película de terror que había visto hace mucho tiempo. La grabadora sonaba sola cada medianoche, y quienes la escuchaban tenían una muerte horrible. ¿Es esto solo un accesorio? Cheng-He ignoró por completo el cadáver que se derrumbó sobre la mesa. Pasó junto a él para dirigirse a la estantería. Cuando estaba a 1 metro de la grabadora, el botón de reproducción se presionó solo. ¿Un sensor? No, probablemente alguien lo esté controlando a distancia. Cheng-He se volvió para mirar, y el cadáver yacía de tal manera que su cabeza estaba profundamente enterrada entre sus brazos. En comparación con el cadáver, Cheng-He estaba más interesado en esta grabadora que en él. Después de presionar el botón, la cinta comenzó a reproducirse. Después del ruido blanco inicial, se escuchó la voz de un hombre de mediana edad. Por favor, perdóname. Por favor, te lo ruego. El hombre estaba pidiendo limosna y sonaba como si la muerte hubiera sido una liberación. Siguiendo sus gritos, hubo un sonido de cortes y desgarros. Fue directo y sangriento. Cuando Cheng-He lo escuchó, las imágenes aparecieron en su mente. Los huesos se partieron y la piel se abrió. Fue la tortura más cruel. Tianten probablemente no usaría esto para visitantes normales. El cadáver sobre la mesa se movió levemente cuando escuchó a Cheng-He decir eso. La realidad no estaba lejos de sus especulaciones. El contenido de la cinta se había cambiado en el último minuto específicamente para Cheng-He. Cheng-He se había acostumbrado al miedo y al terror, pero todavía se estremecía ante la sangre y la crueldad. De esa manera, no era diferente de una persona normal. ¿Todavía está en curso? ¿Planean usar esto como música de fondo? Cheng-He escuchó pacientemente porque asumió que la grabación contendría pistas que podrían ayudarlo a despejar el juego. Sin embargo, escuchó durante 1 minuto completo, y todavía estaba gritando por la tortura y suplicando piedad. La persona se habría desmayado por la pérdida de sangre antes de esto. ¿Cómo puede estar tan animado después de 1 minuto de pérdida de sangre fatal? Por otra parte, el actor que contrataron seguro es uno bueno. Se las ha arreglado para crear una sensación de miedo con solo usar su voz. La voz del hombre finalmente se debilitó y comenzó a pagar por todas las cosas horribles que había hecho. Cheng-He luego se dio cuenta de que la víctima en la cinta era el director de la escuela de medicina Tianten, un hombre que haría cualquier cosa por dinero. ¿Quién hubiera pensado que esta es una historia con una moraleja de que las cosas buenas le pasan a la gente buena y cosas malas le pasan a la gente mala? Al final de la cinta, el director admitió todas las cosas malas que había hecho. Rogó a sus torturadores que no dañaran a su hija con su último aliento. Aquí, llegó el giro. Justo cuando el director rogaba a sus torturadores que no dañaran a su hija, se escuchó el sonido de una puerta abriéndose en la grabación. Fue seguido rápidamente por el grito de una mujer, y el director gritó: «Zen, corre». La grabación terminó ahí, y Cheng-He no supo qué pensar de esta historia. El director era obviamente culpable, pero la hija probablemente era inocente. En cualquier caso, eso no era importante. Lo importante era que la hija había entrado en la habitación cuando los monstruos atormentaban a su padre. Entonces, su final probablemente sería el mismo que el de su padre. Todos los maniquíes dentro de la escuela de medicina Tianten tienen el nombre Shu Zen escrito en ellos. ¿Cuál es el significado de eso? La escuela de medicina Tianten era famosa dentro del círculo de la Casa Encantada, y todas las escenas habían sido diseñadas por un equipo profesional.
Desafiando una casa encantada en movimiento tan grande en su mayor dificultad, tenía que haber algo con este nombre. Todos los trabajadores dentro de la casa encantada están interpretando a fantasmas falsos, pero eso es todo para ocultar un fantasma real. Desde el cuerpo femenino que saludó a todos en la entrada y los maniquíes que habían perdido sus órganos en la sala de autopsias, así como la repetición del nombre de Shu Zhenzen sobre la casa encantada, Chen He tuvo una idea de por qué la escuela de medicina Tianten hizo todas estas cosas. No importa cuán realista sea el maquillaje del actor, los visitantes saben internamente que son falsos, por lo que tienen que crear un fantasma real que se sienta como si estuviera detrás de todos los visitantes, y Su Zhenzen asume ese papel. La creatividad estaba ahí y le dio a Chen He mucha inspiración. ¿Todo esto por un fantasma real? En ese caso, te daré uno. Chen He se dio cuenta de que la cinta estaba casi lista. Presionó el botón de expulsión. Estaba de espaldas al cadáver, por lo que nadie sabía lo que estaba haciendo. Este tipo de grabadora ya no se vende en el mercado. Quizás pueda encontrar uno en el mercado de pulgas, pero eso solo si tengo suerte. Ahora que tengo uno ante mí, podría usarlo para probar esta cinta que tengo. Insertó su cinta en la grabadora y presionó reproducir. La cinta comenzó a rodar, pero no hubo sonido. ¿Una cinta vacía? Chen He esperó. Caminó por la habitación, como si estuviera admirando la decoración. Después de dejar el tercer pabellón de enfermos, la escuela de medicina Tianten fue como irse de vacaciones. Chen He no se había sentido tan relajado en mucho tiempo. Una casa encantada es un buen lugar para liberar el estrés. Cuando vuelva, tendré que cambiar mi eslogan promocional. Después de dar un paseo por la habitación, Chen He recogió un periódico amarillento del suelo. Lo escaneó y se dio cuenta de que no era falso. Estaba fechado hace varios años. Shanghai Morning News. Chen He estaba intrigado. Hace 4 años, una mujer había corrido a un hospital abandonado para suicidarse. Después de la investigación, quedó claro que el nombre de la mujer era Shu Zhenzen. El hospital había pertenecido a su padre, y su padre se había suicidado 10 años antes en su propia oficina. Mismo destino pero víctima diferente. Este misterioso doble suicidio provocó una ola a través de Shanghai. El médico confirmó que la mujer se había suicidado, pero después de su muerte, aparecieron evidentes huellas rojas en su cuerpo. Se veía muy extraño. Después de eso, el interés de la gente se movió, y también lo hizo la policía. El caso quedó así terminado. El nombre de la víctima es Shu Zhenzen. Parece que este es el secreto escondido en la escuela de medicina Tianten. Chen He dejó el papel. Un visitante normal se habría quedado sin gritos y se habría perdido detalles como este. Solo un visitante valiente buscaría lentamente, y cuando descubrieran que la casa encantada se basó en un evento real, la defensa en su corazón se rompería. Comenzarían a dudar de sí mismos, aumentando el miedo dentro de su corazón. El diseño de la escuela de medicina Tianten era perfecto, pero aquellos diseñadores que habían estado en el negocio durante más de una década no esperaban recibir un cliente como Chen He algún día. Esta casa encantada seguro que es interesante. Chen He recordó el mapa que había visto dentro de la parada de seguridad. Ya había visitado 2/3 de las escenas y estaba cerca de la salida. Capítulo 194. Tan doloroso. Muy doloroso. Aparte de la cinta y el artículo del periódico, Chen He encontró muchas otras pistas sobre Shu Zhenzen dentro de la oficina. Por ejemplo, en un marco de fotos roto dejado en la esquina de la estantería, había una foto de un padre y una hija, pero ambos rostros habían sido tachados. Estaba el testamento del hombre dentro del cajón de la mesa, y mencionaba el nombre Shu Zhenzen. No había ni una sola foto de Shu Zhenzen, pero la mención del nombre de la niña se podía encontrar en toda la casa encantada. La escuela de medicina Tianten está utilizando un caso real para diseñar su casa embrujada. ¿No tienen miedo de evocar al verdadero Shu Zhenzen? Las casas encantadas eran lugares naturales donde se acumulaba energía negativa. Se alejaba de la luz del sol y era el escondite perfecto para espíritus y fantasmas. Dicen que los sueños son reflejos de la vida real. Todos los días, la gente de la casa encantada está llamando a Shu Zhenzen, y si ella los escucha. La escuela de medicina Tianten no tenía idea de lo que habían hecho. Habían replicado completamente un caso real dentro de su casa encantada y utilizaron toda la información del caso real como pistas. A los demás les habría parecido inteligente, pero Chen He pensó que estaban jugando con fuego. Hay dioses en todas partes. Incluso si no cree en ellos, no necesita ir y burlarse activamente de ellos.
Aunque Chen He fue valiente, era innegable que nunca había sido incauto con lo desconocido. Por eso se prepararía mucho antes de emprender cualquier misión de prueba. Había terminado la mitad de la escuela de medicina Tianten y la luz del pasillo se estaba volviendo más brillante. Es tiempo de salir. Chen He no estaba seguro de si Shu Zhenzen estaba dentro de la Haunted House, pero conocía a su objetivo. Su objetivo era limpiar la casa embrujada, y eso era lo único que iba a hacer. Después de otra ronda, Chen He volvió a la grabadora. Cuando se acercó, pudo escuchar algo que sonaba como un llanto ahogado. Era suave y parecía provenir del interior de la grabadora. ¿El fantasma dentro de la cinta está saliendo? Chen He dio un paso atrás y metió una mano en su bolsillo para sostener el bolígrafo mientras su otra mano empujaba el cadáver sobre la mesa suavemente. Temía que ocurrieran accidentes y no tenía tiempo para cuidar de este actor. Sin embargo, para su sorpresa, solo dio un ligero codazo a la persona cuando el hombre se inclinó a su lado y colapsó en el suelo. ¿Qué pasó? ¿Es Shu Zhenzen? Había visto fantasmas reales antes, y sabía que esto podría ser la señal de que había aparecido un fantasma real. ¿Tengo tanta suerte? Incluso cuando estoy visitando la casa encantada de otras personas, me encontré con un fantasma. Chen He comenzó a entrar en pánico cuando le recordó el título de favorito de su espectro. Inmediatamente se apresuró a ayudar al hombre en el suelo. Quería salvar al hombre antes de que fuera demasiado tarde. ¿El actor murió por hacerse el muerto? ¿Qué tipo de historia hará eso? Cuando Chen He se agachó para agarrar la mano del hombre, una cabeza humana asomó por debajo de la mesa. El actor había estado usando su cuerpo para bloquear el espacio de la vista de Chen He. Estaba tan cerca que Chen He no tuvo tiempo de evadir. La cabeza humana se estrelló contra su pecho. Su corazón se aceleró y solo se calmó después de varios segundos. Chen He miró la cabeza del maniquí en sus brazos y el cadáver en el suelo, y se dio cuenta. Hermano, ¿estás tratando de vengarte por humillarte en la guardería? Cuando el cadáver se derrumbó sobre la mesa antes, su rostro había estado oculto a la vista. Ahora que su rostro fue revelado, Chen He se dio cuenta de que el hombre ni siquiera se había cambiado de maquillaje. Su rostro estaba manchado con sangre falsa. Colocó su dedo debajo de las fosas nasales del hombre. Después de asegurarse de que hubiera un respiro, Chen He se puso de pie. No pensaba quedarse más allí. Era hora de irse. Caminó hasta la grabadora y apretó el botón de parada. Lo presionó varias veces, pero la cinta siguió sonando. Probó con otros botones, pero aún no obtuvo respuesta. ¿No se puede detener? Chen He no podía dejar la cinta dentro de la escuela de medicina Tianten, pero llevarla consigo sería un robo. Cuando Chen He estaba operando la grabadora, el llanto de luz lentamente se hizo más fuerte, y se mezclaron algunos otros sonidos. Sonaba como corriente eléctrica pero muy amortiguado. Chen He intentó recordar la introducción a las cintas. Aproximadamente un segundo después, apareció una voz en la grabación. Pudo haber sido hombre o mujer, y solo apareció por unos segundos. ¿Alguien está hablando? ¿Qué es lo que él está tratando de decir? Esta fue la primera vez que Chen He se comunicó con la cinta. No se atrevió a tomar esto a la ligera. Después de todo, se trataba de un fantasma que le había dado el teléfono negro. Escuchó con paciencia y la voz reapareció pronto. Dolor, mezclada con ruido blanco, la voz sonaba irreal. A medida que la cinta continuaba reproduciéndose, la voz se hizo más clara. Es una voz de hombre y suena joven. Concentró su audición en las cintas y de repente el botón de reproducción de la grabadora presionó hacia abajo. Chen He se volvió para mirar el cadáver en el suelo. El hombre también había escuchado los ruidos dentro de la grabación. Silenciosamente metió la mano en su bolsillo para presionar un mini controlador. Sin embargo, ya era demasiado tarde para detener la grabadora. El espectro siniestro dentro de la cinta se había despertado. Incluso si presionó todos los botones, no tendría sentido. Muy doloroso y la voz dentro de la cinta continuó creciendo como si el espectro siniestro estuviera perdiendo el control lentamente. Lo único que se le ocurrió a Chen He entonces fue irse con la grabadora. Tras su incapacidad para detener la grabadora después de varios intentos, el cadáver en el suelo abrió los labios para decir, ¿qué está pasando? Se sentó con la sangre falsa fluyendo por su rostro. ¿Algo anda mal con tu equipo? Chen He no podía decir que había insertado un espectro siniestro en su grabadora, y ahora no podía quitarlo. Supongo que sí. El actor tampoco estaba seguro. Extendió la mano para agarrar la grabadora, pero antes de que su dedo la tocara, se escuchó un grito espeluznante proveniente de la grabadora. Muy doloroso.
El actor se estremeció y retiró la mano como si se hubiera sorprendido. ¿Por qué estás tan asustado? ¿No es esto un montaje de tu casa encantada? Cheng-he se paró frente a la grabadora para evitar que ocurrieran accidentes. Yo estaba allí cuando grabamos la cinta. No grabamos nada de eso. El cadáver dijo seriamente. Sacó su teléfono y preguntó dentro de una sala de chat. ¿Quién modificó las cintas dentro de la oficina del director? No hubo respuesta, pero en este corto periodo, la voz que provenía de la grabadora se volvió loca. Estaba lleno de odio y resentimiento sin fin. Muy doloroso. Tan jodidamente doloroso. Sonaba como si hubiera cuchillos reales haciendo agujeros en su cuerpo, y estaba haciendo todo lo posible para detener las heridas, pero solo podía mirar impotente mientras aparecían más heridas en su cuerpo. El cuerpo del actor estaba temblando. En ese momento, estaba realmente asustado. Tu casa encantada es sin duda valiente al utilizar un incidente real para diseñar tu decorado. ¿No tenías miedo de que el espíritu volviera a perseguirte? Cheng-he bajó la voz a propósito mientras miraba al actor. Escuché que la gente dice que no debes repetir el nombre de una persona muerta de voluntad, ya sea verbalmente o por escrito. De lo contrario, podrían pasar cosas malas. Detener. Gritó el actor. Contó todo lo que había sucedido dentro de la oficina en la sala de chat. Luego, con una confianza forzada, le dijo a Cheng-he. Solo un accidente técnico. Estará bien. Justo cuando dijo eso, se escucharon pasos desde afuera de la puerta. El fantasma embarazado que Cheng-he había visto antes entró corriendo en la habitación con terror en su rostro. Tenía un trozo de papel en la mano y estaba jadeando por aire. ¿Arui? ¿Por qué estás aquí? Preguntó el actor nerviosamente. Ya estaba entrando en pánico, y solo se intensificó cuando vio a la actriz. Hay algo en la nota. Lo vi accidentalmente. La mujer colocó la nota ante el actor. Ella está de vuelta. Capítulo 195. El inquietante pasado de la escuela de medicina Tianten. Cuando la mujer dijo eso, Cheng-he pudo ver claramente que los pelos de la parte posterior del cuello del hombre se erguían. Cheng-he había completado varias palabras, imitando la letra original, como una broma, pero no creía que la reacción de los actores fuera tan grande. Con los ojos entrecerrados, Cheng-he se interpuso entre la grabadora y los actores. Tenía la sensación de que esta casa encantada era más de lo que parecía, tal vez estaba realmente encantada. Xin'an era una gran ciudad. La escuela de medicina Tianten había gastado muchos recursos para instalar su casa embrujada allí, pero se habían ido apresuradamente para mudarse a la ciudad de Jiujian, que estaba lejos de Xinbai, después de estar en funcionamiento solo unas pocas semanas. Si sabían que Shu Zenzhen podría hacer retroceder su espíritu, ¿por qué insistieron en usar su nombre dentro de la casa encantada? Cheng-he no pudo entender el pensamiento del propietario. ¿Realmente pensó que mover la ubicación podría sacudir su espíritu? ¿O este Shu Zenzhen tiene un significado especial para el propietario? La luz en la casa embrujada era tenue, por lo que el actor tuvo que acercarse la nota a la cara antes de poder verla bien. La letra todavía está húmeda. Se volvió para mirar a Cheng-he pero rápidamente miró hacia atrás. Murmuró para sí mismo. Hasta ahora solo hemos tenido un visitante. Digamos que trajo un bolígrafo y escribió esto. ¿Cómo explica eso la voz en la grabadora? Esta escena se agregó recientemente y nadie más que el equipo de diseño sabe sobre la grabadora. No creo que alguien sea tan raro como para visitar una casa encantada con una cinta de audio grabada. Justo cuando pensaba el actor, el grito volvió a aparecer en la grabadora. El dolor fue diferente al registrado por el actor. Aunque fue transmitido a través de altavoces, fue suficiente para hacer temblar de terror a los oyentes. Parecía que el asesinato estaba ocurriendo justo al lado de ellos. Hermano Lin, la actriz se dirigió hacia la puerta. ¿Cómo es que la grabación suena tan real? No tengo ni idea. El hombre se volvió para mirar y encontró a Cheng-he todavía de pie junto a la grabadora. Dudó por un tiempo antes de ignorar a Cheng-he y correr al lado de la mujer. Susurró. Aparte de esta nota, ¿encontraste algo más en la habitación de lo que eres responsable? No. ¿Y los demás? Deberían llegar pronto. Los ojos de la mujer se movieron rápidamente como si estuviera al borde de una crisis nerviosa. Esa cosa regresó. Acabamos de abrir el negocio, ¿y el jefe no dijo que ya se había ocupado de eso? ¿De qué están hablando? ¿Qué pasó aquí? Cheng-he tomó la grabadora. Planeaba persuadir a los actores para que le permitieran llevarse la grabadora de la casa embrujada. Al mirar a Cheng-he y la grabadora que llevaba, los dos actores se congelaron. Deja esa cosa.
La actriz exigió estridentemente. No grabamos la voz que está saliendo ahora. Por supuesto, Chen He lo sabía, pero no podía admitir que lo sabía. La grabadora está dentro de tu casa encantada. Si no grabaste esta cinta, ¿quién lo hizo? ¿Me estás diciendo que lo hizo un fantasma? El hombre se quedó sin habla. Posteriormente, fue la mujer quien se adelantó a pesar de la intervención del hombre y explicó. Cuando estábamos en Xinhai, una de las visitas estaba tan asustada que se fue llorando. Nos dijo que uno de nuestros actores era realmente realista en su actuación, pero en realidad, no se suponía que debía tener miedo en el lugar donde estaba. Le pedimos una descripción del actor y nos dimos cuenta de que su descripción encajaba perfectamente con Xu Zhenzen. Quizás el visitante te estaba gastando una broma. Chen He preguntó con una expresión extraña. Ella podría haber estado bromeando. Eso pasó más de una vez. Después de ese día, más y más visitantes vieron a Xu Zhenzen. El hombre sacó el colgante de Buda que estaba alrededor de su cuello. Todos tenemos algo que protegernos de esas cosas, pero por extraño que parezca, hasta ahora, ninguno de los trabajadores ha visto a Xu Zhenzen. Dado que hay una verdadera inquietud, ¿por qué insististe en colocar pistas relacionadas con Xu Zhenzen por toda la casa encantada? ¿No tienes miedo de volver a llamarla? Chen He pensó que este grupo de personas tenía algo mal en la mente. ¿O sigues actuando ahora? ¿La nota y la grabación también son trucos para asustarme? Lo juro por Dios, no estamos actuando, prometieron ambos actores. Primero tienes que entender una cosa. Dado que nuestra primera parada fue Xinhai, decidimos incorporar el diseño del escenario con un caso real para aumentar el factor de miedo y atraer a más visitantes. El caso de suicidio de Xu Zhenzen es bastante famoso en Xinhai. La vista del nombre saca los recuerdos de los visitantes sobre su caso. El hombre no se veía tan bien. Nos vimos obligados a hacer esto. Durante los últimos 2 años, la cantidad de visitantes ha ido disminuyendo y hemos probado muchos tipos diferentes de diseños de escenarios. Para preservar nuestra popularidad, tenemos que probar algo nuevo. Entonces, ¿decidiste incorporar un caso real en el diseño? Chen He sintió que estas personas eran más valientes que él. Al menos tenía una red de seguridad para todo lo que hacía en la casa encantada. La realidad ha demostrado que funciona. Después de que hicimos esto, la reputación y la fama siguieron aumentando. Muchos visitantes regresaron para resolver el secreto de Xu Zhenzen después de encontrar las pistas. Si todo iba tan bien, ¿por qué viniste a Jiujian? ¿No tendría más sentido que te quedaras en Xinhai para cosechar el dinero? La grabadora en los brazos de Chen He continuó gritando, pero el hombre no pareció escucharlo. Los dos actores miraron a Chen He y no supieron qué decir. Cuando Chen He dio un paso adelante, ambos dieron un paso atrás al unísono. El hecho de que muchos visitantes hayan visto sorprendentemente a Xu Zhenzen fue una buena promoción para nuestra casa embrujada. Disfrutamos de un período de gran popularidad, pero la fama tuvo un precio. Atrajo la ira de la familia de Xu Zhenzen, y su hermana pequeña vino a buscarnos. La actriz explicó el pasado secreto de Tianten Medical Colegio. Mientras escuchaba, Chen He apagó la grabadora de audio. Durante la negociación, la hermana de Xu Zhenzen dijo que sentía que estábamos arruinando los nombres de su hermana y su padre. Solicitó una gran cantidad de compensación y quería que editáramos el contenido de nuestro diseño. Nuestro jefe solo acordó eliminar el nombre de Xu Zhenzen. La compensación y edición de todo el diseño fue imposible. En su ira, amenazó con demandar. No sé qué pasó después, pero en cualquier caso, la casa embrujada cerró poco después. La mujer debería haber dicho la verdad. Era difícil para las grandes casas embrujadas que se mudaban obtener la aprobación del gobierno, por lo que podían ser prohibidas fácilmente si se metían en problemas. Chen He sabía esto bien porque sus padres originalmente habían administrado una casa encantada móvil. No fue hasta que encontraron suficiente popularidad que se establecieron en New Century Park. Recogimos los accesorios, cambiamos el diseño y el nombre y nos mudamos a otra ciudad, pero el resultado fue horrible. The Haunted House solo logró permanecer en el negocio durante 2 semanas antes de que los visitantes se casen. Después de una discusión, sentimos que el problema estaba en Xu Zhenzen. Por lo tanto, nos mudamos a Jiujian, que está muy lejos de Xinhai, y devolvimos todo a como era cuando estábamos en nuestro mejor momento. Los dos actores ya se habían retirado hacia la puerta. Mirando a Chen He, que sostenía la grabadora, lo habían revelado todo. Capítulo 196. Balanceo. Si no has hecho nada malo, no hay nada que temer. Al final del día, ¿quieres usar Xu Zhenzen para ganar dinero?
Chen He entendió todo ahora. Originalmente, la escuela de medicina Tianten quería usar un fantasma falso para crear una atmósfera espeluznante, pero inadvertidamente habían convocado al verdadero. Detente, no te acerques más. La mujer gritó, pero fue inmediatamente tragado por los gritos masculinos que continuaron saliendo de la grabadora. Muy doloroso. Muy doloroso. La voz del hombre sonó de nuevo, pero esta vez, las 3 personas en la habitación se congelaron. Hermano Lin, ¿me equivoco? El brazo de la mujer estaba temblando. ¿Esa voz se ha escapado de la grabadora? El hombre también se quedó estupefacto. Estaba seguro de que el grito anterior no provenía de la grabadora. Los 2 actores miraron detrás de Chen He con sus cuerpos temblando, y esto inquietó a Chen He. ¿Hay algo detrás de mí? Metió la mano en el bolsillo para rodear el bolígrafo con los dedos y los músculos de las piernas se tensaron. No detrás de ti, y mientras respondían, los actores se retiraron a la esquina del pasillo, manteniendo una distancia de 3 metros de Chen He. Si no está detrás de mí, ¿por qué están corriendo? Chen He apretó la pregunta entre dientes. Estas personas seguro que sabían cómo abandonarlo cuando sucedía un accidente. Siempre que sucedía algo en su casa encantada, ya fuera un fantasma real o un fantasma falso, Chen He sería quien lideraría el camino. Tan doloroso, algo aún más aterrador sucedió, la fuente de la voz del hombre llenó la habitación. El sonido parecía moverse hacia adelante como si un hombre herido arrastrara su cuerpo roto hacia adelante. Después de que desapareció durante 2 segundos, la voz del hombre apareció de repente ante la mujer. Dolor, tan doloroso. El grito de la mujer casi destrozó los tímpanos de Chen He. No esperaba que esto sucediera y, sin darse la vuelta, corrió por el pasillo delante de ella. Arrui. El hombre no se atrevió a hacer ningún movimiento brusco. Se apoyó contra la pared. Cuando eran 2, había tenido miedo y ahora se había quedado solo. Chen He tomó la grabadora y el botón de reproducción aún brillaba como una bola de ojos rojos. La cinta seguía rodando, pero la voz del hombre se había escapado al pasillo. ¿Ha salido la cinta? Basado en su experiencia previa, Chen He logró medir el poder de este espectro siniestro. Los espíritus persistentes y los espectros siniestros más bajos no podían dejar las cosas que poseían. Por ejemplo, Xiaoxiao nunca había dejado el muñeco de trapo. Más fuerte que Xiaoxiao era el fantasma del espejo y el Pen Spirit. Podían dejar su objeto poseído ocasionalmente, pero necesitaban regresar pronto. Por encima de eso estaría el monstruo delgado dentro del tercer pabellón de enfermos. Pasaron la mayor parte del tiempo en cuclillas sobre los hombros de humanos vivos, pero podrían sobrevivir incluso si no estuvieran apegados a un humano. El más poderoso fue, naturalmente, los espectros rojos. No necesitaban apegarse a nada. Técnicamente eran los fantasmas reales. Lo que hay dentro de la cinta debe estar entre Pen Spirit y el monstruo delgado. Los horribles gritos del hombre seguían resonando por todas partes. Parecía no tener ningún propósito. No apuntó al actor masculino, que estaba congelado en la pared, ni a la actriz, que había corrido por el pasillo. Este fantasma actuó con mucha curiosidad como si estuviera buscando algo. Todos los gritos hablaban de dolor. ¿Qué le pasó antes de morir? Después de ganar la cinta llorona, Chen He quería escuchar lo que el siniestro espectro tenía que decir. Esa era la forma más fácil de conocer al espectro. Debido a la falta de una grabadora utilizable, Chen He no había tenido la oportunidad de comunicarse con el fantasma de la cinta, y este era técnicamente su primer encuentro. Tan doloroso, la voz del hombre se detuvo dentro del pasillo antes de moverse lentamente hacia la entrada de la casa encantada. ¿Encontró algo? Los ojos de Chen He brillaron de repente. El fantasma de la cinta probablemente había encontrado al fantasma real escondido dentro de la casa encantada. Este pensamiento cruzó por la mente de Chen He, tomó la grabadora y salió corriendo de la habitación. El actor también escuchó el sonido saliendo, así que sacó su teléfono y gritó en la sala de chat. El fantasma se dirige hacia ti. Correr. Sal corriendo de la entrada. Los pocos actores en los primeros escenarios no habían tenido tanto miedo al principio, pero después de escuchar los gritos urgentes del hombre, comenzaron a entrar en pánico. Todos eran trabajadores de la casa encantada, por lo que no había ninguna razón para que el hombre engañara a sus propios colegas. Rápido. Correr. La cosa viene en tu camino. Después de gritar eso en el teléfono, el hombre corrió hacia el otro lado del siniestro espectro. En su prisa, ni siquiera tuvo tiempo de ver la respuesta de su colega. ¿De qué sirve gritar? Chen He persiguió al espectro, manteniendo una distancia de 2 a 3 metros.
Cuando pasó el carrito frente a la guardería, una niña pequeña salió corriendo de la habitación que llevaba la montaña de órganos falsos. Ella acababa de abrir la puerta cuando el siniestro espectro gritó. ¡Qué doloroso! El grito desgarrador sonó en la puerta. La niña miró el pasillo vacío antes de retroceder varios pasos. Tropezó con uno de los accesorios y cayó sobre la pila de órganos falsos. ¿Quién está ahí? Salga. Su pequeña voz estaba ahogada por las lágrimas. Ella sostuvo su teléfono y pidió ayuda en el grupo de chat de empleados, pero no hubo respuesta. Muy doloroso. Muy doloroso. La voz del espectro siniestro entró en la habitación. La niña solo podía escuchar los gritos pero no ver a la persona, y el maquillaje de su rostro estaba arruinado por las lágrimas. No había nada a su alrededor. La niña se hundió más en la pila de maniquíes. Apiló los maniquíes a su alrededor y planeó enterrarse en las profundidades de la montaña. Cheng-He siguió de cerca al espectro. Cuando entró por la puerta y vio esto, se sorprendió por lo que estaba haciendo la chica. Cheng-He sacó a la niña de la pila y dijo: informe a su gente que salga por la entrada. Sintiendo la temperatura de la palma de Cheng-He, la niña se recuperó. Salió a trompicones de la habitación. El siniestro espectro no persiguió a la chica. Vagó por la habitación antes de entrar en la sala de autopsias. Cheng-He ahora confiaba en que este fantasma estaba buscando algo. Se oyó el sonido de engranajes girando desde el pasillo. La niña había informado a los otros actores y todos se iban. Cheng-He era probablemente el único ser humano vivo que quedaba dentro de la casa encantada. Déjame ver qué estás buscando exactamente. Cheng-He sostuvo el bolígrafo y la grabadora mientras seguía la voz hasta la entrada de la escuela de medicina Tianten. En el pasillo estrecho, una luz verde seguía parpadeando. Hizo que el pasillo pareciera más aterrador de lo que era, y al final del pasillo, un cuerpo femenino seco se balanceaba de izquierda a derecha. Muy doloroso, y el grito siniestro del espectro se detuvo junto al cuerpo femenino. Cheng-He también caminó hacia el maniquí. Al mirar el maniquí que colgaba en medio del pasillo, una punzada de miedo se enroscó alrededor de su corazón. Cuando entró en la casa encantada y ayudó al hombre dentro de la caja a ponerse de pie, sintió que algo le tocaba la nuca. Cuando se dio la vuelta para mirar, descubrió que era el cuerpo femenino que se balanceaba. Capítulo 197. El visitante todavía está adentro. Parece que Shu Zhenzen se esconde dentro del soporte del cuerpo femenino. Al mirar el accesorio que colgaba en la entrada, Cheng-He sintió un escalofrío dentro de su corazón. ¿Quién hubiera pensado que este accesorio que colgaba de la puerta escondía un fantasma real? Cada visitante entraba en la casa encantada bajo su atenta mirada, y algunos de los visitantes probablemente incluso la habían tocado. Ahora tengo que responder a otra pregunta. ¿Por qué el fantasma de la cinta quiere encontrar a Shu Zhenzen? ¿Existe algún tipo de relación entre ellos, o el Tape Ghost simplemente tenía hambre y quería ingerir otro fantasma? Cheng-He no tenía idea de si Shu Zhenzen era un espectro siniestro o un espíritu persistente. Sabía que la mujer había tratado a la escuela de medicina Tianten como su hogar, y era por ella que la escuela de medicina Tianten tenía su popularidad actual. Cuando la escuela de medicina Tianten estaba operando en Xinghai, no hubo accidentes ni lesiones, por lo que este Shu Zhenzen probablemente no sea hostil hacia los humanos. Cheng-He tenía la mente para dejar que Shu Zhenzen fuera, pero no tenía el poder para controlar el Tape Ghost. Los gritos masculinos resonaron alrededor del cuerpo femenino colgado. El cuerpo seguía temblando como si hubiera sentido la amenaza entrante. Varios segundos después, la hélice fue torcida por una fuerza desconocida en un ángulo extraño, y una pierna fue arrancada directamente. ¿El fantasma de la cinta está tratando de tragarse a Shu Zhenzen? Quizás lo había imaginado, pero Cheng-He vio una expresión de dolor en el rostro del maniquí, y cuando apareció esa expresión, el grito del fantasma de la cinta se detuvo de repente. ¿El hombre ha transferido su dolor a otro fantasma? ¿O ha pasado algo aquí? Mientras Cheng-He estaba confundido, la otra pierna del maniquí fue arrancada. Las filas de visitantes mordían las orejas unos a otros. El propietario miró las líneas planas en la pantalla y su rostro se hundió. La casa encantada no tenía un aislamiento acústico brillante, y había habido gritos, pero todos eran gritos de mujeres. Era un visitante masculino el que ingresaba a la casa encantada, pero eran gritos femeninos que salían de ella. Esta fue también la primera vez que el propietario se encontró con algo tan curioso. Tan cerca. Miró el pico de la línea que representaba el ritmo cardíaco de Cheng-He. Había subido a 96 en su punto más alto, tan cerca de 100. Jefe, ¿cuánto tiempo durará esta actividad suya?
Ya llevamos esperando casi 30 minutos. Algunos de los visitantes comenzaron a quejarse. Por favor, sea paciente. Dale otros 5 minutos. Estoy seguro de que el tipo saldrá pronto. El propietario no confiaba en lo que decía y se quejaba a sí mismo. Hay un complot oculto para visitantes valientes. También es dueño de una casa encantada, así que tiene que haberla descubierto. ¿Cuál es la soporte? Justo cuando el propietario estaba reflexionando sobre esto, el sonido de pasos apresurados salió de la entrada. Está saliendo. Según los rápidos pasos, parece que está bastante asustado. El propietario asintió con satisfacción al escuchar los pasos. Volvió a mirar la pantalla y se consoló. Sabía que nadie podía mantener su frecuencia cardíaca por debajo de 100 cuando visitaba una casa encantada. Algo debe estar roto con la máquina. Sacó el altavoz y se volvió hacia la multitud. Nuestro primer visitante saldrá pronto. Podemos comparar cómo era antes de entrar y cómo está ahora, y luego le preguntaremos qué piensa. La mirada de todos se dirigió hacia la entrada. Los pasos se acercaron y, finalmente, hubo un fuerte golpe cuando se abrieron la gruesa cortina y la puerta de madera de la salida. Alguien salió. Llevaba un traje de paciente grande y su cabello negro se le pegaba al cuello. El sudor frío arruinó su maquillaje, y desde lejos, solo se podían ver sus ojos que se hinchaban por el miedo. Espera, ¿no es una mujer? Preguntó el visitante más cercano a la puerta. Esta transformación es demasiado grande. ¿Arrui? El propietario olvidó apagar su altavoz y gritó el nombre de la actriz. El visitante había entrado en la casa encantada, pero fue el actor que interpretó a un fantasma el que salió primero. Siguiendo la apariencia de la actriz, hubo otro par de pasos. Esta vez, sin la guía del propietario, la mirada de todos se volvió hacia la salida. La cortina se abrió y un actor masculino cubierto de sangre falsa salió corriendo. Corría muy rápido como si estuviera corriendo por su vida. En el momento en que salió de la casa embrujada, se derrumbó al suelo. ¿Qué está pasando? ¿Es esta otra actividad organizada por la casa encantada? El propietario ni siquiera tuvo la oportunidad de superar su conmoción inicial. ¿Por qué hay otro? Al mirar dentro de la casa embrujada, la entrada oscura no tenía luz, por lo que la gente de afuera no tenía idea de lo que sucedía adentro. El propietario bajó por el escenario y corrió hacia la salida. Quería preguntarles a los dos actores qué estaba pasando. Sin embargo, antes de llegar a su destino, la puerta de madera de la salida se abrió de golpe. Este fue el más ruidoso hasta ahora. 3 actores, 2 chicos y una chica, se derramaron a la vez. Los 3 llevaban maquillaje de fantasma, pero se veían muy peores por el uso. La actriz más pequeña tenía lágrimas en los ojos, y la mitad de una mano rota y un modelo de bazo asomaban de su uniforme. ¿Qué está pasando? El propietario hizo la pregunta que estaba en la mente de todos. Jefe hay un fantasma adentro. Realmente, Shu Zenzen ha regresado. El único que seguía en pie era el fantasma de la seguridad. Corrió hacia el jefe con el walkie-talkie en la mano. Escuche el sonido. Tanto el hermano Lin como Arrui la han visto. Incluso Xiaoye la ha escuchado. Es real. Eso no es importante. El propietario apartó el walkie-talkie. Miró a sus trabajadores que estaban desplomados en el suelo. Todos ustedes están aquí, pero ¿dónde está el visitante? ¿El visitante? El guardia de seguridad se volvió para mirar y dijo con incertidumbre, parece que el visitante todavía está allí. Aún dentro y el propietario sintió ganas de desmayarse. Había estado en el negocio durante casi una década, y esta era la primera vez que todos los actores abandonaban la casa embrujada mientras el visitante todavía estaba dentro experimentando su recorrido. Espere. Todos ustedes están aquí, pero el visitante está solo. ¿Es porque cree que el verdadero fantasma es nuestro actor? Eso debería ser. Xiaoye dijo que el visitante ha estado siguiendo al fantasma. El propietario sintió ganas de desmayarse. ¿Qué tipo de monstruosidad había atraído esta vez? Jefe ¿qué debemos hacer ahora? ¿Llamar a la policía? ¿Llamar a la policía el día de la inauguración? ¿Quieres que cerremos así de rápido? El propietario miró al guardia de seguridad. Trae tus cosas y vuelve conmigo. Todos, levántense del suelo. Tenemos que ir a buscar al hombre. Los pocos actores se vieron obligados a ponerse de pie. El propietario con su elegante traje, sosteniendo el altavoz, condujo al equipo de fantasmas con cuidado a la casa encantada. Capítulo 198. ¿Qué color prefieres? En el centro del pasillo, las 2 piernas del maniquí habían sido arrancadas. La cuerda alrededor del cuello del maniquí se tensó como si alguien la estuviera tirando.
¿Qué está tratando de lograr este tipo? Desde que llegó al cuerpo femenino, Tape Ghost había dejado de gritar. Cuanto más pensaba en ello, más confundido se sentía Chen He. El maniquí es el objeto de posesión de Shu Zhenzen, así que el fantasma de la cinta está tratando de sacarla. Mientras pensaba, la cuerda alrededor del cuello del maniquí se rompió. El maniquí cayó al suelo y la cabeza se desprendió de su cuerpo y rodó varios metros hasta que se detuvo en la esquina, con los ojos fijos en su cuerpo. La cara de maniquí toscamente hecha comenzó a cambiar de lucha a miedo, luego lentamente volvió a la normalidad. Los labios falsos movieron como si estuviera tratando de decir algo. Varios segundos después, los gritos regresaron al pasillo, pero a diferencia de antes, ahora había una voz femenina adicional. Muy doloroso. Muy doloroso. La voz de un hombre y una mujer rodeó a Chen He y los gritos lo inquietaron enormemente. ¿Por qué Shu Zhenzen grita junto al Tape Ghost? ¿Tiene la capacidad de asimilar otros fantasmas? Chen He no tenía idea de lo que el Tape Ghost le había hecho a Shu Zhenzen. Este era el mayor secreto de Tape Ghost. El sonido alterno de gritos masculinos y femeninos inundó los oídos de Chen He. Hizo que sus párpados temblaran. Intentó apagar la grabadora, pero no funcionó. Dolor, tanto dolor, la voz pareció tocar el rostro de Chen He. Luego se debilitó lentamente hasta que hubo un clic en la grabadora. El botón de reproducción dejó de funcionar. El pasillo ya no se sentía tan deprimido y Chen He podía respirar mejor. Incluso la cabeza del maniquí que quedó en el suelo no parecía tan aterradora. Chen He abrió la grabadora. Cuando quitó la cinta, el teléfono negro vibró. ¿Un mensaje en un momento como este? Chen He se paró junto al maniquí femenino y sacó su teléfono para echar un vistazo. Felicitaciones, Spectres Favored. Has desbloqueado la misión de afecto de Shuyin. Completar la misión de afecto aumentará en gran medida el nivel de afecto de Shuyin, y existe una gran posibilidad de que puedas emplearlo en tu casa encantada. Lugar de la misión. Apartamentos Fanghua. Objetivo de la misión. Solo tienes una noche para encontrar al amante de Shuyin. Sugerencia de misión. Miel, blanco, negro y rojo, ¿qué color prefieres? La información en la pantalla tenía solo unas pocas líneas, pero Chen He la revisó varias veces. Apartamentos Fanghua. ¿No es ahí donde se aloja Wang Xin? Estuve allí una vez cuando intentaba ayudar al Pen Spirit. La misión dada por el teléfono negro vino con cierto nivel de peligro. Además, basado en lo que sabía del Tape Ghost, algo trágico debió haberle sucedido para que tuviera un nivel tan profundo de resentimiento. Chen He no quería emprender otra misión después de terminar la misión de prueba del tercer pabellón de enfermos, pero la recompensa de emplear un fantasma en su casa encantada era demasiado difícil de aceptar. El Tape Ghost es un poco más fuerte que el Pen Spirit. Si puedo contratarlo, entonces hacer misiones de prueba en el futuro será más seguro. Justo cuando Chen He tomó la decisión, sonó el teléfono en su bolsillo. Era de un número desconocido. Solo unos pocos conocen mi número. ¿Quién podría ser este? Chen He dejó que el teléfono sonara durante unos segundos antes de contestar. Chen He, este es el Capitán Ian. ¿Capitán Ian? ¿Por qué está llamando? Los 3 sospechosos que ha encontrado en la tercera enfermería, 2 de ellos han sido encontrados muertos en su casa. Muerto y Chen He se sorprendió. Estaba a punto de pedirle al Capitán Ian más detalles cuando el teléfono negro en su otra mano vibró. Había nueva información en la pantalla. Chen He lo miró y se sorprendió al ver que la tasa de finalización del tercer pabellón de enfermos había aumentado al 65%. Chen He, ¿estás ahí? Lo siento, solo un poco sorprendido. Estaban bien hace unos días. ¿Por qué murieron de repente? A las 3 am de ayer, recibimos una llamada. La persona que hizo la llamada dijo que su nombre era Shuton. Dijo muchas cosas curiosas y no tenía sentido, por lo que no pudimos entender lo que estaba tratando de comunicar. Entonces, ¿le colgaste? Por supuesto no. Shuton era un sospechoso prófugo. El oficial que respondió a la llamada se comunicó con nosotros de inmediato. Sin embargo, cuando triangulamos su posición y lo encontramos, ya estaba muerto. Había un rastro de sentimiento apenas perceptible mezclado en el tono del Capitán Ian. Él y un hombre de un solo brazo estaban metidos dentro de una cómoda. La causa real de la muerte aún se desconoce y no hubo heridas obvias en sus cuerpos. Quizás el asesino es su antiguo aliado. El nombre del hombre es Xion Qin. Su rostro está torcido, por lo que es fácilmente reconocible. Déjanos el trabajo de detective a nosotros. Pedí tu número de inspector Lee porque quería recordárselo en persona.
El capitán Ian le envió 2 fotografías a Chen He. Estas son imágenes que encontramos en los teléfonos de las víctimas. Es posible que te estén apuntando. La transferencia fue lenta. Chen He tuvo que esperar varios segundos antes de poder ver el contenido con claridad. La primera foto fue tomada cuando Chen He fue subido al coche de la policía fuera de Tixik Hall, y la segunda foto fue de Chen He cuando salió de la comisaría. Ambas imágenes estaban borrosas. La persona que había tomado las fotografías fue muy cautelosa. Estaban muy lejos cuando tomaron esas fotografías. ¿Estas fotos fueron tomadas por Shu-tong? Chen He no pensó que algún día lo acosarían. Eso ya no importa. Lo importante es que parecen ser parte de algo más grande. Son parte de un grupo que hace las cosas de forma sistemática y eso cambia muchas cosas. Bien, les dije toda esa mañana que podría haber 8 asesinos, y todos fueron pacientes en el tercer pabellón de enfermos. Aparte de Wang Shenglong, todos los pacientes restantes eran locos incurables. El capitán Ian suspiró. La pista que nos diste ha sido de gran ayuda. Verificamos la información de hace 4 años, y después de la comparación, hubo 3 de esos 8 pacientes que parecen haberse evaporado de la faz de la Tierra después del cierre del hospital. No hay ningún rastro físico o en línea de ellos en ninguna parte. Capítulo 199. Apartamentos Fanghua incluso no puede encontrar información sobre estos pocos pacientes. Chen He se sorprendió. ¿Puedes decirme cuáles son las 3 personas? Quizás pueda darte más pistas. ¿Todavía recuerdas cosas que sucedieron hace 4 o 5 años? Chen He le había dado al capitán Ian muchas sorpresas. Dado que Chen He había ayudado mucho en el caso del apartamento Ping'an, el capitán Ian estaba dispuesto a revelarle algo de información. Estos 3 pacientes eran respectivamente pacientes de las habitaciones 7, 9 y 10 dentro del tercer pabellón de enfermos. Chen He memorizó lo que dijo el capitán Ian y lo comparó con la información proporcionada por el Dr. Gao. El paciente no. 7 sufría del síndrome de Cotardo, el síndrome del cadáver ambulante. Creía que ya era hombre muerto y les decía a los médicos que todos sus órganos se habían deteriorado. Según el análisis del Dr. Gao, se había confirmado la muerte del paciente, pero eso era lo que había leído en los registros del hospital. Nadie había visto su cuerpo, por lo que esta información podría ser falsa. El paciente número 9 era Wu Fei, el personaje principal de Men Man con el que le advirtió que tuviera cuidado. El paciente número 10 era el individuo al que los médicos y pacientes llamaron el diablo. No había información sobre este paciente, pero ciertamente estaba relacionada con el antiguo director. Después de todo, él había manejado todo el centro y él era el responsable de administrar esta información. Por desgracia, el antiguo director ya había sido destrozado por Zhang Ya, y solo su cabeza permanecía detrás de la puerta. Sería difícil obtener información de él. La mente de Chen He cambió. Después de que Shu-tong y el paciente con el síndrome del miembro fantasma murieran, su tasa de finalización de la misión había aumentado en un 5%, y esto señaló un camino para Chen He. ¿Significa esto que la captura o muerte de todos los pacientes fugados continuará aumentando la tasa de finalización de la misión? De hecho, existía esa posibilidad. Después de todo, los pacientes habían recibido una nueva vida desde la puerta del tercer pabellón de enfermos. Habían sido marcados por el tercer pabellón de enfermos y, técnicamente, eran parte del tercer pabellón de enfermos. Al darse cuenta de que Chen He había permanecido en silencio durante un tiempo, el capitán Ian continuó. Queríamos entrevistar a los médicos y enfermeras que una vez trabajaron en el tercer pabellón de enfermos para obtener información sobre estos 3 pacientes, pero nos encontramos con algo horrible. ¿Qué es? Los médicos que sabían de estos 3 pacientes han muerto muertes misteriosas, algunos por accidentes, otros por suicidio. El capitán Ian hizo una pausa como si estuviera evaluando si debía continuar. Capitán Ian, prometo no filtrar nada de lo que me diga. No estoy preocupado por eso. No quiero asustarte. Hubo un cambio en el tono del capitán Ian. El caso más singular fue el de una doctora. Se mudó de Jiujiang con su novio, pero no pudo escapar del destino. Ninguna de las muertes parece estar relacionada entre sí, y los lugares de los asesinatos eran completamente diferentes. Tampoco hubo un patrón en la ocurrencia de estas muertes, por lo que la policía no las relacionó. Pero una vez que surgió la conexión del tercer pabellón de enfermos, volvimos a examinar los casos y surgieron nuevos patrones. Sacando los accidentes, aproximadamente el 90% de las muertes fueron asesinatos detallados. El capitán Ian estaba tratando de advertir a Chen He que su situación era muy peligrosa.
Este grupo de personas seguro que es valiente. Después de soltar una risa seca, Cheng-He se dirigió hacia la salida. Quería dejar este lugar y regresar a New Century Park lo antes posible. Son un montón de locos. Su forma de pensar es diferente a la normal y no se detendrán ante nada. Lo más aterrador es que piensan que lo que están haciendo no está mal, y eso es lo más difícil de manejar. El capitán Ian también tuvo dificultades para tratar con estas personas. En cualquier caso, ten cuidado. Si averigua algo, recuerde ponerse en contacto conmigo. Bueno. Antes de que el capitán Ian colgara, Cheng-He dijo. Capitán Ian, además de estos 3 pacientes, también tiene la información sobre los otros pacientes, ¿verdad? ¿Puedo echarles un vistazo? Después de todo, soy el único que ha interactuado con ellos antes. Te lo advierto, no hagas nada estúpido. Tú me malinterpretas. Tengo curiosidad. Dado que ya tiene la información de parte de los pacientes, ¿por qué no los captura ahora y luego los interroga para obtener más información? Cheng-He no podía ser demasiado cuidadoso ya que esto involucraba su vida. ¿Es porque tienes miedo de alertar al resto? ¿Planeas capturarlos todos a la vez? Si las cosas fueran así de simples, el capitán Ian no entró en detalles, pero parecía que se habían metido en algún problema. No se supone que la información se filtre al público, pero como usted es una de las víctimas, elegiré algunos de los archivos que puede ver y se los enviaré. Después de unas pocas palabras más, el capitán Ian colgó y envió los archivos a Cheng-He. A cada paciente se le asignó su número y toda la información se había recopilado en archivos. Lo que Cheng-He estaba leyendo era la información que había sido arreglada por la policía. Paciente en la habitación 1, Wang Shenglong, y la primera página era la información sobre Wang Shenglong. La información sobre él era la más detallada, incluido dónde había sido tratado en los últimos años, cuántas veces se había mudado en los últimos 5 años y las personas con las que había interactuado. La policía tenía todo sobre él. La segunda página estaba sobre una mujer. La mujer se veía perfecta, prácticamente impecable. Sin embargo, había un sentimiento desigual en ella como si no pensara que la cara le pertenecía. Cheng-He tenía algún recuerdo de este segundo paciente. El doctor Gao dijo que esta mujer padecía el síndrome de Dorian Gray. Tenía especial miedo a envejecer, se había sometido a muchas cirugías plásticas y dependía de una gran cantidad de maquillaje. Según la información de la policía, la mujer había desaparecido hace medio año y el último lugar donde fue vista fue en los apartamentos Fanghua. Cuando Cheng-He vio el nombre de la ubicación, su corazón se estremeció. Todo giraba en torno al mismo lugar, lo que no podía ser una coincidencia. Cheng-He corrió por el pasillo y pasó todas las escenas hasta que encontró la salida. Había luz al final del túnel. Justo cuando estaba a varios metros de la salida, vio a un grupo de 6 o 7 acurrucados juntos avanzando lentamente con una expresión amarga en sus rostros. ¿Qué están haciendo, chicos? Cheng-He caminó hacia ellos con la grabadora. Espere. Le gritó el propietario a Cheng-He a través del altavoz. ¿Estás bien? ¿Por qué no lo estaría? ¿Crees que estoy poseído o algo así? Cheng-He pasó junto al propietario y sus trabajadores encogiéndose de hombros. Tu casa encantada ahora está a salvo, pero déjame recordarte que el dinero ganado a costa de los fantasmas podría estar maldito. La luz era bastante cegadora cuando salió de la casa encantada. Al ver a Cheng-He, las miradas de la multitud se volvieron hacia él. Esta fue la primera persona que entró en una casa encantada, pero logró asustar a todos los fantasmas. Todos eran visitantes, pero Cheng-He había logrado hacer algo que ellos no podían. Capítulo 200. Ven a mi casa encantada la próxima vez. Cheng-He no tuvo tiempo para perder el tiempo. Acababa de recibir la llamada del capitán Ian y las noticias sobre el tercer pabellón de enfermos lo habían inquietado. Jefe. Esan y Gao Rushue se abrieron paso entre la multitud para correr hacia Cheng-He. ¿Qué les hiciste a los trabajadores de la casa encantada? Solo soy un visitante, ¿qué puedo hacerles? Cheng-He arqueó la ceja. Además, ¿por qué no estás al menos un poco preocupado por mi seguridad? Esan Gao Rushue estaba desconcertado. De hecho, en circunstancias normales, cuando un visitante se quedaba solo dentro de la casa embrujada, debería haber estado preocupado por el visitante. Sin embargo, por alguna razón, cuando los dos vieron a Cheng-He entrar en la casa embrujada, se preocuparon por los trabajadores. Por supuesto, estábamos preocupados por ti. Esan mostró su sonrisa característica, para nada incómodo por su mentira. Bien, recuerda venir a visitar mi casa encantada cuando tengas tiempo.
He creado nuevos escenarios y estoy seguro de que serán muy emocionante. Chen He se apresuró a irse. Metió la mano en su camisa para quitarse el monitor electrocardiógrafo y la grabadora de audio. Se volvió hacia el propietario. Mi frecuencia cardíaca no ha superado los 100, ¿verdad? Bien, el más bajo fue 60 y el más alto fue un poco más de 90. ¿Poco más de 90? ¿Por qué estaba tan alto? Chen He estaba un poco sorprendido. No sintió nada dentro de la escuela de medicina Tianten. Se había sentido tan relajante como volver a casa, pero su ritmo cardíaco aún se había elevado bastante. Al ver la insatisfacción en el rostro de Chen He, el propietario sintió ganas de llorar cuando la desesperación en su corazón comenzó a desbordarse. Hermano, este es mi primer día de trabajo, tu casa encantada no está mal para poder aumentar mi frecuencia cardíaca tan alto. Sin embargo, en comparación con la casa de los horrores del New Century Park, a la que se puede llegar tomando el autobús número 13, todavía falta bastante, dijo Chen He abiertamente. En realidad, su casa encantada es lo suficientemente buena como para no tener que depender de tácticas deshonestas como golpear la casa encantada local de Jiujiang para hablar y adoptar noticias reales para aumentar la popularidad. Chen He miró a los pocos actores de Haunted House que no se habían recuperado del trauma y su cerebro comenzó a girar. Su escenografía es muy profesional y el trasfondo de la historia es muy interesante. Incluso tiene 2 historias en su lugar para incluir la resolución de acertijos en su miedo. Para ser honesto, me divertí hoy. ¿Divertido? ¿Te divertiste dentro de la casa encantada? El propietario y el grupo de actores fueron elogiados por Chen He, pero no se sintieron demasiado felices. La realidad es que perdimos. Editaremos el comentario injusto que hemos dirigido a tu casa encantada en línea. Gracias. Si se encuentra con un problema similar, no dude en venir a buscarme. Estoy muy impresionado por su profesionalismo. La expresión del fantasma embarazada y la mirada del cadáver se habían practicado ante el espejo muchas veces antes de bajar la expresión. Los actores de la escuela de medicina Tianten habían estado en este negocio durante muchos años y eran la mayor riqueza de la escuela de medicina Tianten. Eso es todo lo que quiero decir. Vuelve al trabajo y recuerda venir a hacerme una visita cuando estés libre. La mirada de Chen He escaneó al propietario y a los actores, y sonrió antes de girarse para irse. Chen He no se regocijó cuando ganó, ni dijo nada sarcástico. Además, lo habían dejado solo dentro de la casa encantada mientras todos los trabajadores estaban afuera. Esto ya podría considerarse un accidente. Si se trataba de una visita personal, tal vez se pudiera barrer debajo del colchón, pero era en público. Si Chen He insistiera en hacer esto grande, entonces se acabaría para la escuela de medicina Tianten. Sin embargo, Chen He no hizo eso. De hecho, había elogiado la casa encantada y esto sorprendió al propietario. Se sintió agradecido. El tipo no es tan malo como pensaba. Quizás, como nosotros, no está en esto por el dinero, sino por el significado del verdadero terror. El propietario vio a Chen He alejarse y recordó a su yo más joven, que adoraba las películas de fantasmas y las bromas. La mala economía de los últimos años ha hecho que me concentre en ganar dinero y he olvidado la razón inicial por la que abrí una casa encantada. El propietario fue demasiado amable. Chen He no los trató como competencia desde el principio. La razón por la que dijo tanto fue porque estaba sentando las bases para tragarse la escuela de medicina Tianten por completo en el futuro para agregar a su parque de diversiones con temática de terror. Jefe. El guardia de seguridad tocó al propietario en su hombro. Estoy bien, estemos listos para volver al trabajo. La seguridad bajó la voz. Parece que se ha llevado la grabadora de nuestra casa encantada. ¿Qué? ¿Cuándo pasó eso? Cuando Chen He salió del edificio y se subió al autobús, se dio cuenta de que todavía llevaba la grabadora. Estaba demasiado concentrado en hacer el discurso que no me di cuenta de que todavía estaba sosteniendo su grabadora. Bueno, devolveré esto cuando vengan a visitar mi casa encantada. Chen He regresó a New Century Park. En el momento en que quitó el letrero de la puerta, los visitantes comenzaron a arremolinarse hacia él. En menos de unas pocas semanas, la reputación y el número de visitantes de su casa encantada había aumentado drásticamente. Estaremos abiertos por la tarde. No se preocupe, hemos diseñado un nuevo escenario aterrador. Definitivamente te dará el susto de tu vida. Chen He llamó a Xuan antes de entrar a la casa encantada. Pensó en los trucos que experimentó en la escuela de medicina Tianten y trató de aplicarlos en su propia casa encantada. La tasa de actualización de mi casa encantada es muy rápida y sigue creciendo.
Cuando se completen las misiones ocultas para el tercer pabellón de enfermos, tendré que reorganizar las escenas de miedo para agregar algunos elementos de miedo y mezclar los fantasmas reales con fantasmas falsos. Eso será más interesante. Visitar la escuela de medicina Tianten le había dado mucha inspiración. Escribió todos sus pensamientos en un cuaderno para no olvidarlos. Al mediodía, Chen He sacó la información proporcionada por la policía y memorizó la información de todos los pacientes fugados. La información podría resultar útil en cualquier momento. Después de un simple almuerzo, las puertas de su casa encantada estaban abiertas para los negocios. Antes de completar las misiones ocultas, Chen He no planeaba abrir el tercer pabellón de enfermos al público. Ese no fue un problema tan grande porque la mayoría de los visitantes aún no habían asimilado los escenarios anteriores. Se mantuvo ocupado hasta las 6 p.m. Después de despedir a los visitantes, el tío Shu, que estaba en la puerta vendiendo boletos, le dedicó una extraña sonrisa. La casa encantada de Chenghe estaba impulsando la popularidad de todo el parque temático, y la administración estaba haciendo todo lo posible para cooperar con la casa encantada. Buen trabajo hoy. Chenghe esperó hasta que el tío Shu y Xuan se fueron antes de regresar a la sala de descanso del personal. Metió la cinta y el cuchillo envuelto en tela roja dentro de su mochila y comenzó a buscar al gato blanco. Miró a través de toda la casa encantada y finalmente encontró al gato blanco en la parte superior del árbol a la entrada de la casa encantada. El gato blanco era muy inteligente. Pareció sentir que algo malo estaba a punto de suceder, y saltó hasta la copa del árbol. No importa cuánto trató Chenghe de persuadirlo, se negó a bajar. ¿De qué estás tan asustado? El lugar al que voy es más seguro que el tercera enfermería. Baja. Fin del capítulo.